La sociedad civil como nuevo actor internacional. La política de apertura comercial y la participación y la posición de la sociedad civil del TLC, así no a los TLC. Punto número uno, identificación de la materia controvertida. La política de apertura comercial y la participación y la posición de la sociedad civil del TLC, así no a los TLC. Punto número 2. Análisis del caso propuesto. Esta campaña constituye un hito clave para la organización de la sociedad civil en torno a los TLC. Un hito clave de esta campaña, que refleja el trabajo de la sociedad civil y que sospecho que muchos ya casi lo han olvidado, fue la recolección de firmas para un referéndum de TLC con Estados Unidos. Esta se inició en el año 2005, en medio de las negociaciones del mencionado TLC, y significó un gran referente para la organización de la sociedad civil en torno a los tratados. Se llegaron a reunir en una parte de la Plaza San José en Jesús María, en Lima, los que participaban de la campaña, un trabajo que no fue fácil, sobre todo con una población con poca información sobre los contenidos de un acuerdo comercial o con poca idea sobre las implicancias, pero sobre todo con una campaña gubernamental que destacaba los grandes beneficios de un intercambio comercial con una potencia mundial. A pesar de estas dificultades, en el año 2006 el Jurado Nacional de Elecciones admitió la iniciativa ciudadana, luego de que la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, declarara válidas las 59,887 firmas presentadas por la campaña, quedando desde ese momento en manos del Congreso de la República del Perú. Sin embargo, nuestro expresidente Alejandro Toledo suscribe en Washington el TLC y en junio del mismo año el Congreso de la República aprueba con una celeridad impresionante el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, sin escuchar a los sectores de la sociedad civil que reclamaban su derecho de someter a referéndum al referido acuerdo, un derecho legítimo y constitucional. Evidentemente, los proyectos de ley para ello fueron rechazados. Todo el esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad fue desestimado. Ese mismo año, 2006, el candidato Alan García se manifestó abiertamente contra la minería y contra el libre comercio, discurso que luego cambió radicalmente, y en el año siguiente, en su artículo sobre el perro del hortelano, nos explicó claramente cuál sería su política económica neoliberal, a favor de la promoción de las inversiones. Y en ese marco, ya como presidente, García pide al Congreso que se le conceda facultades a fin de implementar el TLC con Estados Unidos. El Congreso peruano accede y en el año 2008 se publican los decretos legislativos correspondientes. La proliferación de estos decretos ha llamado mucho la atención de varios departamentos, tanto en el país como en el extranjero. Y si bien algunos de ellos representan un progreso, muchos de ellos sugieren reducir los estándares de protección social y ambiental para fomentar la minería y la explotación, uso de la tierra, el agua y los bosques que afectan a los pequeños productores agrícolas, así como los agricultores y las comunidades indígenas. Ante esta situación, análisis realizados por diversos expertos y representantes de la sociedad civil y organizaciones civiles alertaron sobre los peligros del mencionado decreto, cuya principal conclusión es que desde el Poder Legislativo fue asignado en el decreto, el Poder Ejecutivo ha excedido la ley. El campo de aplicación de la fuerza. Se ha formulado un paquete de normas correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de libre comercio, pero también se han formulado otras normas ajenas a las mencionadas obligaciones. Los análisis fueron discutidos con congresistas y periodistas, aunque no se precisó el alcance del caso. Las protestas se intensificaron tras la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en enero del año 2009. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Selva en el Perú confirma que a fines de abril iniciaron paros pacíficos y abiertos y diversas protestas en su contra bajo el amparo del Estado y con permiso del sector privado, local y extranjero, según lo estipulado en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 169. Las Amazonas impiden que el Ejecutivo tome decisiones sobre su tierra ancestral sin consultar a los indígenas. Para ello, piden que se derogue
la ley, respecto a la ley forestal y de recursos hídricos, ya que estas disposiciones permiten la destrucción del hábitat y la privatización de los recursos. A medida que pasaban los días, las protestas se intensificaron. Entre los intentos de realizar la mesa de diálogo y la cancelación fallida, todos conocemos el lamentable desenlace de Darkstan del 5 de junio del año 2009. 24 policías y 10 civiles muertos. 200 personas fueron en estado delicado de salud. Estos hechos muestran claramente la desconexión entre el gobierno y la población en general, a través de la acción y movilización de las organizaciones indígenas del monte. Se llegaron a derogar varias leyes. Todo esto empezó a pesar porque América fue mencionada de todo lo que estaba pasando. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, es uno de los acuerdos comerciales más controvertidos en los últimos años. Países signatarios: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda y Perú. Por otro lado, al hablar del Acuerdo Nacional Transpacífico, es inevitable hablar de la escasa transparencia en las negociaciones y el acceso de la información de la sociedad civil, y que definitivamente con el paso del tiempo se han endurecido las posibilidades para el acceso de la información y transparencia en las negociaciones. En el momento de las negociaciones, este retroceso se evidenció y la sociedad civil no pudo acceder a la información. Es por ello que a inicio del año 2014, diversas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la bancada Acción Popular Frente Amplio, se logró que 21 legisladores y legisladoras peruanas firmaran una carta pública exigiendo las negociaciones que sean transparentes, tan simple como eso, sin que esto signifique expresar su acuerdo o desacuerdo a los términos propios de la política comercial. Es así que los congresistas de 6 bancadas distintas, incluyendo a la vicepresidenta de la República en ese momento, Marisol Espinosa, firmaron y declararon. A esta iniciativa se le sumaron distintas cartas enviadas al presidente Ollanta por diferentes organizaciones de la sociedad civil, expresando su preocupación por los temas críticos y el tema de la transparencia. De ello no hubo respuesta alguna. Fue casi imposible acceder a los documentos del TPP y conocer qué se negoció, ya que se realizaron a espaldas de la población y con un secretismo impresionante, como lo hemos señalado antes. Solo se conocieron algunos capítulos, sobre todo el de propiedad intelectual, vinculado a acceso a medicamentos, el más controvertido de toda la negociación. Gracias a Wikileaks, estas filtraciones son las que en los últimos años de negociación permitieron confirmar las peores amenazas y desenmascarar a la ministra de Comercio Exterior de ese entonces, Magali Silva, quien había negado que el Perú estaba aceptando mecanismos de ampliación de patentes. El tema de propiedad intelectual y acceso a medicamentos fue uno de los temas más sensibles y provocó una serie de movilizaciones de diferentes organizaciones que incluyeron a organizaciones vinculadas a pacientes. A la vez, cabe destacar que con un trabajo intenso de las organizaciones de la sociedad civil, se logró que en el entonces el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, dirija el 13 de mayo del año 2015 un oficio 590-2015-DM-MINSA y un informe técnico 001-2015-REC a la titular del MINCETUR, Magali Silva, en lo que su sector deja claro su posición respecto a las medidas que consideran podrían afectar el acceso a medicamentos, con el fin que se usaba durante un periodo de negociación de acuerdo transpacífico. Ese documento se prueba que el MINSA no aceptó las medidas plus en el ámbito de la propiedad intelectual, que por último aceptó el cierre del interés de la sociedad. Además, cabe mencionar las distintas organizaciones mundiales que se han pronunciado en contra del TPP, como Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que han advertido que el acuerdo comercial podría limitar el acceso a medicamentos. Según José E. Stiglitz,
quien visitó Perú al margen de la cumbre del FMI y el Banco Mundial, señaló que el TPP parece estar diseñado para preservar a los países en desarrollo como Perú, que tienen relaciones comerciales desiguales con los países desarrollados, economías como la de Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. En el escenario mundial, varias organizaciones de la sociedad civil se oponen colectivamente al TPP y exigen que sus gobiernos no firmen el acuerdo. En América Latina, Chile es un importante referente de organización y movilización a través de la plataforma TPP, Crímenes Mortales de Chile, que representa a más del 90% de organizaciones de la sociedad civil del país. La Organización de Acuerdos Internacionales, acuerdos comerciales, también se ha revitalizado mucho en México, con la creación del México sin el TPP, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil, y redes como RMALC, Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio, que ha jugado un papel clave en el análisis y movilización de negocios prearreglo en México. La situación es la misma en Perú, donde varias organizaciones nacionales, sindicatos, redes de pacientes, asociaciones profesionales, grupos de jóvenes, etcétera, continúan haciendo campaña contra el TPP. Primero el movimiento de Todos Podemos Perder y luego la fusión de Perú mejor sin el TPP, para lograr varias movilizaciones de protesta, pero también para brindar información, diferentes especialistas para tal en distintas salas y regiones del país. Actividad. El movimiento anti-TPP es global e incluso países no pertenecientes al TPP como Argentina han alzado fuertes voces, pruebas, análisis y movilizaciones a nivel nacional e internacional. La organización de la sociedad civil y por lo tanto la capacidad de influir en las negociaciones fue eliminada por la fuerza, pero silenciada por nuestros gobernantes, con poco efecto. Un movimiento iniciado en Perú y otros países de la región para cuestionar las políticas comerciales por no continuar con la apertura comercial se convirtió en hashtag no AITP y no FTA, cuestionario el acuerdo y las negociaciones posteriores. Esta posición de la sociedad civil es regional, basada en políticas ya que no son sostenibles, aunque algunos acuerdos desde el punto de vista comercial, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la UE, todavía tienen un efecto positivo en la balanza comercial, por la tendencia es a la baja. Y aunque va en aumento, no justifica la continuación de políticas que fomentan grandes cantidades de inversión extranjera, ni demuestran que el gobierno siga protegiendo la inversión extranjera en los tratados y desconociendo la protección de los derechos humanos. Luego del retiro de los Estados Unidos, el TPP no entró en vigencia porque no cumplía con lo necesario. Sin embargo, los 11 países involucrados continuaron en conversaciones para impulsarlo, incluso sin Estados Unidos con el TPP-11. Hoy el TPP se ha transformado y se ha firmado con el Acuerdo Comprensivo y Progresivo de la Asociación Transpacífica, CP y TPP, por sus siglas en inglés, que según nuestras autoridades, este cambio de nombre se realizó con el fin de ponderar los intereses de sus miembros. Sin embargo, podemos señalar que nuevamente se hizo sin hacer caso a las demandas de la sociedad civil, pero esa es otra larga historia que no vamos a abordar en el presente texto. Cabe resaltar que en este nuevo acuerdo se suspenden 20 cláusulas del original, las cuales incluyen temas del servicio postal, comercio electrónico, y la lucha contra el comercio ilegal de vía silvestre, sobre todo más de la mitad de ellas. Las relacionadas con propiedad intelectual y acceso a medicamentos, uno de los temas más controvertidos del acuerdo. Sin embargo, Mincetur no ha admitido ni por un segundo una mala negociación o una posibilidad de que a la salida de Estados Unidos se presentaba una oportunidad para reflexionar y replantear las negociaciones, colocando los derechos de las poblaciones por encima de las grandes inversiones extranjeras, sino que lo que se estaba haciendo era ajustar algunos puntos que tenían que ver con elementos que se otorgaron por interés a Estados Unidos y que, ya no estando este país, el acuerdo debía ser replanteado. Si bien nos hemos centrado en dos campañas que marcan hitos más relevantes en la organización de la sociedad civil,
No podemos dejar sin mencionar el acuerdo comercial entre la Unión Europea, Perú, Colombia. Y desde enero de 2017, Ecuador, el cual entró en vigencia en el año 2013, justamente ese año se cumplen 5 años de ello, y que junto con el TLC, con Estados Unidos, y el TPP, constituyen los acuerdos comerciales más emblemáticos del Perú. Durante las negociaciones y luego de entrado en vigencia el TLC con la Unión Europea, diferentes organizaciones de la sociedad civil venimos haciendo el seguimiento y análisis. Año tras año hemos manifestado nuestra preocupación por el debilitamiento de la normativa ambiental y laboral en Perú, con el fin de promover las inversiones. Por supuesto, estas preocupaciones fueron comunicadas a los gobernantes peruanos, sin tener respuesta alguna. El valioso esfuerzo y en el seguimiento y el análisis de distintos gremios, organizaciones sociales y redes no han sido consideradas por el gobierno peruano todos estos años. Eso no es novedad. Por otro lado, cabe señalar que el acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea es el único acuerdo comercial suscrito por el Perú que establece un mecanismo de consulta y diálogo con la sociedad civil, tal como lo establece el artículo 9, artículo 281 de comercio, que es sostenible. En ese marco, los gobiernos pueden elegir un grupo asesor nacional o DAG, acrónimo Domestic Advisory Group, como en la UE y Colombia, con un espacio temporal después de la entrada en vigor del acuerdo, o pueden elegir mecanismos nacionales existentes, es decir, la participación de la sociedad civil, espacio para temas laborales y ambientales, como espacios para comentarios y sugerencias sobre la aplicación del artículo 9 sobre comercio y desarrollo sostenible. La selección de Perú se basó en los mecanismos estatales existentes, sin consultar a la sociedad civil. Sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención sobre los mecanismos elegidos por Perú, ya que de ninguna manera garantizan un diálogo efectivo, ya que en estos espacios, si bien participan actores de la sociedad civil, son controlados por funcionarios que marcan la agenda para liderar. Hasta ahora no han impulsado un discurso sobre las implicaciones del artículo 9. Podríamos detenernos a analizar la representación de la sociedad civil en cada uno de los espacios creados por el Perú, pero el hecho es que no son espacios para discutir temas del artículo 9, ni son espacios que permitan el seguimiento y análisis de acuerdos según su constitución. Hasta ahora, no estaban garantizados los espacios de participación de la sociedad civil para canalizar aportes, críticas u opiniones de la sociedad civil organizada. Ni el aparato estatal ni las reuniones públicas de la Subcomisión de Comercio y Desarrollo Sostenible han tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por la sociedad civil desde la entrada en vigor del acuerdo comercial. Por lo tanto, además del análisis del artículo 9, se tuvo en cuenta la necesidad de crear un grupo consultivo ante el silencio de las autoridades peruanas cuando expresaron sus preocupaciones a las autoridades peruanas, pero no recibieron respuesta. Reivindica que la sociedad civil peruana organizada estamos haciendo dos cosas. En noviembre del año 2017 se conformó un grupo consultivo interno, GSI, conformado por 18 organizaciones, entre sindicatos y grupos indígenas, con el objetivo de extender la invitación y validar la invitación al empresario, que hasta el momento no había mostrado una participación significativa. Este grupo consultivo interno de Perú ha participado como tal en la cuarta reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible desarrollada en Perú en noviembre último. Esta participación fue para articular con otros grupos consultivos de la Unión Europea y colombiana, representantes de la sociedad civil de Ecuador, preparando un documento con mensajes claves con las preocupaciones en torno al TLC con la Unión Europea. El mismo que fue expresado por los diferentes representantes en la mencionada reunión. Solo una participación eficaz de la sociedad civil amplia va a poder permitir que se tenga una visión más completa del análisis. Sin embargo, hay que señalar que como sociedad civil organizada ya se viene participando desde que se negoció el acuerdo, ya ha sido el interlocutor con los grupos consultivos internos de los demás países parte del acuerdo,
y que por 2 años consecutivos se viene construyendo comunicados conjuntos. La segunda acción emprendida desde la sociedad civil se trataría de la representación de una queja contra el gobierno peruano por la falta de cumplimiento de sus compromisos laborales de la sociedad civil peruana, entre las cuales estas centrales sindicales peruanas y organizaciones que vienen haciendo seguimiento a temas ambientales. Esta queja fue presentada y sustentada en octubre del año 2017, fue examinada y las organizaciones de la sociedad civil hemos estado a la espera de que la Comisión Europea y de confirmarse lo expuesto, hagan las recomendaciones que corresponden. Y es así que en una carta el 30 de julio del 2018, enviada a Martín Valencia, ministro del Comercio Exterior y Turismo del Perú, la comisionada Cecilia Malmström señala que el acuerdo comercial entre UE y Perú va más allá de promover el comercio y la inversión, que si bien el objetivo es garantizar el aumento de la actividad económica, este debe contribuir al desarrollo sostenible, incluida su dimensión social y ambientales, y cumplir con los compromisos es tan importante como cumplir con otras disposiciones del acuerdo. Frente a ello, señala en dicha carta las preocupaciones frente a, número uno, los mecanismos nacionales existentes en el Perú para el diálogo con sociedad civil, señalando no tener con claridad la composición de los mismos, ni la frecuencia de sus reuniones o si se han discutido en ellos la implementación del título 9. Asimismo, señala las preocupaciones sobre la implementación efectiva del título 9 sobre comercio y desarrollo sostenible. Punto número 2. En el plano laboral, señala las deficiencias en la aplicación efectiva de los convenios de la OIT 87 y 98 sobre libertad de asociación y protección de los derechos de sindicación y negociación colectiva, que siguen sin abordarse, y señalando además que Perú tiene uno de los niveles más altos de informalidad en el mercado laboral y que en el alto nivel persistente el trabajo infantil sigue siendo una gran preocupación. Y finalmente, punto número 3, señala que la simplificación de los procedimientos administrativos en materia ambiental no debe conducir a una disminución de nivel de protección ambiental. Esto último no cumpliría con las disposiciones del título 9. Propuesta de solución. Por las razones anteriores, los delegados deben invitar a Perú a considerar las ideas más importantes para definir una estrategia de acción bien estructurada y oportuna, en ausencia de un progreso adecuado, por lo que la UE, a través de los mecanismos existentes, han determinado que esto debe suceder y considerar posibles problemas. También informó sobre una misión de investigación organizada en Lima en el último trimestre del año para continuar un diálogo con la sociedad civil y el gobierno de Perú. Es claro que el proceso de denuncia ha tenido avances significativos gracias al claro trabajo y análisis de la sociedad civil peruana y la alianza con la sociedad civil europea. Como sociedad civil buscamos diversos mecanismos para priorizar visiones y derechos, sumarlos a los análisis, buscar incidir y generar cambios. La queja es una cosa, la aprobación del GSI es otra. Hemos salido adelante a pesar de no tener el visto bueno de nuestro gobierno. Sin embargo, todavía hay desafíos que enfrentar a medida que avanzamos por este camino. La clave será pegarse al trabajo organizado, pero se debe considerar otras variables como el análisis de los flujos financieros y aspectos económicos y una visión de derechos que han trabajado con la sociedad civil para mostrar cómo se implementa este tipo de política empresarial. Ya no son sostenibles, hay pruebas de que tenemos que recurrir a estructuras alternativas. También es importante fortalecer las relaciones internacionales logradas hasta el momento. Debemos seguir exigiendo a nuestros gobernantes nuestros derechos como ciudadanos. Los gobiernos democráticos deben respetar la participación de la sociedad civil y los gobiernos deben dialogar en todos los sectores. Sustento técnico. Analizando la sentencia del Pleno Tribunal Constitucional, el cual nos menciona que se presentó demanda de inconstitucionalización interpuesta por 30 congresistas de la República contra el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China. Por tanto, desde un punto de vista constitucional, tratándose de acuerdos internacionales del territorio que lo conforma.
Vistos en conjunto, el acuerdo comercial con la Unión Europea es el único tratado que cuenta con un mecanismo de consulta y de diálogo de la sociedad civil, el cual se encuentra en el artículo 28.14 del título 9, aunque la sociedad civil siempre ha valorado positivamente esta inclusión. Lo cierto es que un artículo por sí solo no garantiza la participación efectiva ni un diálogo real. La equidad procesal es horizontal en el marco contractual, lo que está muy en línea con nuestros estatutos de licitación. En el organismo de libre competencia, Chile mantiene una estructura que protege la existencia de procedimientos de competencia, la separación de poderes y funciones entre diferentes organismos, y se está considerando la posibilidad de crear mecanismos de apelación de sus fallos, ejemplo, el recurso de reclamación ante la Corte Suprema. El artículo 18 del Código Internacional Privado menciona que una empresa comercial o industrial privada anónima deberá tener la nacionalidad y, en su caso, se debe habitual de dirección o domicilio principal previstos en el contrato social. Lo podemos encontrar en la sección 2, artículo 34, con las mismas limitaciones. La persona jurídica civil de una empresa civil, comercial o industrial está sujeta a las disposiciones pertenecientes del contrato de sociedad. De ahí a sostener la aspiración a la máxima libertad de comercio internacional, hay solo un pequeño paso, que las grandes potencias mundiales han dado después de siglos de proteccionismo y respecto de aquellos productos, principalmente manufacturados o industriales, es que son competitivos, como señala la doctrina especializada. El comercio en las relaciones económicas internacionales es un área clave de interés para los países desarrollados, pero hay un sesgo político a esta prioridad. Para la mayoría de estados, incluyendo los países en desarrollo, el desarrollo tiene sin duda mucha más importancia, y ese desarrollo, sobre todo si lo cualificamos con adjetivos como humano y sostenible, requieren de una fuerte agenda social ante la política económica, diseñadas a tal fin que pueden ser incompatibles con el acceso irrestricto a productos de países significativamente más desarrollados. Así pues, comercio, sí, acuerdos comerciales también para no de cualquier manera. La primera está constituida por un buen número de sentencias que se centran en el análisis de la obligación de respeto y garantía prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana. La segunda se caracteriza por ser de carácter de norma violada en el sentido de consagrar la idea de que los derechos reconocidos en el Pacto de San José generan obligaciones erga omnes respecto de las actuaciones del Estado y de terceros particulares. Y la tercera etapa, en la que, con la adopción de la OC-18, se establece definitivamente la eficacia directa de los derechos humanos en las relaciones entre particulares, lo cual constituye una herramienta importante a cara de la protección de los derechos humanos frente a los posibles efectos negativos que pudiera tener la vigencia de los tratados de comercio. En el mismo sentido de conformidad con el artículo 11 de la Convención Americana, cuando un Estado permita concesiones para la explotación y recursos naturales, debe garantizar la protección efectiva de los miembros de los pueblos con relación a todo plan de desarrollo, inversión, exploración y extracción que se lleva a cabo dentro de sus territorios, que dichos pueblos se beneficien razonablemente del plan que se lleva a cabo y que no se emita ninguna concesión dentro de tales territorios, a menos y hasta que entidades independientes y técnicas capaces, bajo la supervisión del Estado, realizar un estudio preliminar de las consecuencias sociales y ambientales.